La cancelación abrupta y violenta de la boda de Edmundo y la subsecuente expulsión deshonrosa de Frida de la gran mansión no trajeron la paz esperada a los habitantes del hogar, sino que desencadenaron un clima de paranoia densa y asfixiante que pareció impregnarse en las paredes, los muebles antiguos y hasta en el aire que respiraban, afectando de manera particularmente severa a Lupe, la leal ama de llaves. Desde el preciso instante en que entregó aquel sobre maldito en las manos de su patrón, Lupe experimentó un cambio de comportamiento radical y profundamente perturbador, perdiendo su característica eficiencia y su actitud siempre afable para transformarse en una sombra huidiza que deambulaba por los inmensos pasillos de la casa con los ojos desorbitados y los nervios a flor de piel, sobresaltándose ante el menor ruido, como si estuviera siendo cazada por demonios invisibles. La simple visión del lugar donde Edmundo había caído al suelo por el impacto de la traición le provocaba ataques incontrolables de temblores en las manos, obligándola a abandonar sus tareas de limpieza, en medio de crisis de llanto silencioso que intentaba ocultar desesperadamente a los demás empleados, encerrándose durante horas en el pequeño baño de la zona de servicio para murmurar plegarias ininteligibles mientras aferraba un viejo rosario de madera gastado por el uso. Su paranoia alcanzó niveles patológicos. Comenzó a revisar las cerraduras de las puertas de la mansión decenas de veces cada noche, a desconfiar de las llamadas telefónicas de números desconocidos y a escudriñar con una mirada cargada de sospecha y terror las furgonetas de reparto que se acercaban al portón principal, convencida en lo más profundo de su alma torturada de que la tormenta que se había desatado no era simplemente el final de un romance fraudulento, sino el comienzo de un ajuste de cuentas cósmico e ineludible. Lupe sabía, con la certeza aplastante de quien carga con un pecado mortal durante décadas, que el caos generado por Frida era solo el preludio, la pequeña grieta en la represa, antes de que la verdadera inundación de podredumbre y secretos sepultados en los cimientos de esa prestigiosa familia saliera finalmente a la luz, amenazando con ahogarlos a todos en un torrente de sangre, culpa y vergüenza pública del cual nadie podría salir con vida ni con su honor intacto. Incapaz de soportar el peso agónico de su propia conciencia y convencida de que su silencio estaba poniendo en peligro mortal a su propio hijo, Lupe tomó la arriesgada y temeraria decisión de aprovechar la profunda depresión de Edmundo y el caos reinante en la mansión para infiltrarse sigilosamente, amparada por la densa oscuridad de una noche de tormenta, en el inaccesible estudio privado del patriarca, una habitación que siempre había sido considerada un territorio prohibido para el personal de servicio. Moviéndose con la agilidad nerviosa de un ladrón experto pero con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que el sonido la delatara, utilizó una llave maestra oxidada que había guardado en secreto durante más de 20 años, girando la cerradura pesada con manos temblorosas y sudorosas para adentrarse en ese santuario forrado de libros antiguos, madera de caoba y secretos familiares inconfesables que olían a polvo y a ambición desmedida. Su objetivo no era robar dinero ni joyas de la inmensa caja fuerte empotrada tras el cuadro del fundador de la familia, sino localizar una pequeña caja de metal negro, discreta y aparentemente insignificante, que sabía con absoluta certeza que Edmundo escondía en el falso fondo del cajón inferior de su pesado escritorio de roble tallado, un receptáculo que guardaba la única evidencia física de la noche más oscura y sangrienta de su juventud. Con la respiración entrecortada y alumbrándose apenas con la luz mortecina de una pequeña linterna de bolsillo, Lupe revolvió los documentos y los contratos millonarios hasta que sus dedos ásperos rozaron el frío metal de la caja. Al extraerla y abrir la cerradura con una horquilla del pelo, un gemido de dolor puro e inalterado brotó de su garganta al confirmar que los objetos seguían allí, intactos como el primer día, desafiando el paso del tiempo. Dentro de la caja reposaba un arma de fuego de calibre pequeño, con el número de serie completamente limado y envuelta en un pañuelo de seda fina que aún conservaba unas aterradoras manchas de sangre seca, oscurecida por el tiempo pero innegable en su origen, junto a un certificado de nacimiento falsificado y una serie de cartas escritas a mano con caligrafía apresurada que relataban los detalles precisos de un asesinato encubierto como un trágico accidente automovilístico, un crimen del que ella misma había sido cómplice silenciosa para proteger la vida de su bebé, vendiendo su alma al diablo a cambio de seguridad económica. La actitud errática y las misteriosas excursiones nocturnas de Lupe no pasaron desapercibidas para los ojos perspicaces de su hijo Brian y de Jenny, quienes, tras haber reconciliado su relación amorosa y fortalecido su vínculo a través de la comunicación sincera, se dieron cuenta rápidamente de que la madre del joven estaba siendo consumida viva por un nivel de ansiedad que no correspondía en absoluto
lidiando con los dramas sentimentales de sus patrones ricos. Preocupado por la salud mental y física de la mujer que se había roto la espalda trabajando para criarlo en solitario, Brian convenció a Jenny, siempre dispuesta a la aventura y dueña de una curiosidad insaciable, para que lo ayudara a investigar en secreto qué demonios estaba atormentando a Lupe, iniciando una peligrosa pesquisa amateur por los inmensos corredores y habitaciones de servicio de la gran mansión, mientras Edmundo dormía bajo los efectos de potentes somníferos. Su investigación clandestina, digna de un thriller de espionaje, los llevó finalmente a descubrir la tabla suelta en el suelo del pequeño armario de la habitación de Lupe, el precario escondite donde la aterrorizada mujer había decidido ocultar temporalmente la caja de metal negro que había sustraído del estudio de Edmundo por temor a que una redada policial inminente la encontrara en poder del patriarca de la familia. Al abrir la caja bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio y examinar con sumo cuidado su macabro contenido, el horror y la incredulidad se apoderaron de los rostros de los jóvenes enamorados, las manchas de sangre en el pañuelo, el arma ilegal y, sobre todo, los nombres detallados, las fechas exactas y las firmas en las cartas escritas a mano revelaron ante sus ojos atónitos una historia de chantaje, muerte y corrupción que superaba con creces cualquier pesadilla que hubieran podido imaginar en sus peores sueños. Brian, leyendo las desgarradoras confesiones con las manos temblorosas y la respiración contenida, sintió que el suelo se abría bajo sus pies al darse cuenta de que su madre, la mujer más devota, humilde y religiosa que conocía en este mundo, había sido partícipe activa en el encubrimiento del asesinato de la primera esposa de Edmundo y que el anciano filántropo al que tanto respetaban era en realidad un asesino despiadado que había comprado el silencio de Lupe con un techo, comida y una promesa letal de destruir a su hijo si alguna vez abría la boca. La tensión acumulada estalló de manera inevitable y violenta a la mañana siguiente, cuando Lupe, al descubrir que la caja negra había desaparecido de su escondite y creyendo que Edmundo la había descubierto, irrumpió en el comedor principal de la mansión como una fiera acorralada, interrumpiendo el silencioso y lúgubre desayuno del patriarca, dispuesta a enfrentarlo sin importar las consecuencias mortales que eso pudiera acarrearle. Con el rostro bañado en lágrimas de rabia, la voz desgarrada por los gritos y señalándolo con un dedo acusador que temblaba de indignación, Lupe desató la furia reprimida de más de 2 décadas de sumisión absoluta, arrojando sobre la mesa de caoba finamente servida los platos de porcelana y las tazas de café, gritándole en la cara a Edmundo que ya no estaba dispuesta a seguir viviendo bajo la sombra de su tiranía asesina ni a cargar con la podredumbre de sus crímenes en su propia alma atormentada. Edmundo, inicialmente sorprendido y ofendido por la insolencia inaudita de su empleada más leal, intentó callarla con su habitual tono de autoridad implacable y arrogancia aristocrática, amenazándola con echarla a la calle como a un perro sarnoso y destruir la vida de su hijo con una sola llamada telefónica a sus contactos en las altas esferas del poder, tal como había hecho con tantos otros enemigos en el pasado. Sin embargo, la dinámica de poder entre el amo todopoderoso y la sirvienta sumisa dio un giro dramático y espectacular cuando Brian y Jenny, quienes habían estado escuchando la acalorada discusión desde el pasillo ocultos en las sombras, entraron de repente en el comedor principal, sosteniendo en alto la caja de metal negro, el arma homicida ensangrentada y las cartas incriminatorias, demostrando que ya no había forma alguna de ocultar la espantosa verdad que conectaba sus vidas. En ese instante de confrontación brutal, rodeada por el lujo opresivo de la mansión, Lupe se irguió con una dignidad fiera y protectora, colocándose físicamente delante de su hijo como un escudo humano inquebrantable. Mirándolo directamente a los ojos fríos y calculadores de Edmundo con un odio profundo e inextinguible, le advirtió con voz gélida que si se atrevía a tocar un solo cabello de la cabeza de Brian, ella misma se encargaría de entregar todas y cada una de esas pruebas irrefutables a la prensa nacional y a la Fiscalía General, asegurándose personalmente de que el todopoderoso millonario pasara los últimos y miserables años de su vida pudriéndose en una celda de máxima seguridad rodeado de la peor escoria de la sociedad, devolviendo finalmente el golpe tras toda una vida de humillaciones, acorralado por la evidencia innegable de sus crímenes pasados, humillado en su propia casa, y viendo cómo el imperio de respetabilidad que había construido sobre un mar de sangre amenazaba con derrumbarse irremediablemente frente a sus ojos, Edmundo sufrió un quiebre emocional brutal que lo llevó a lanzar una carcajada maniática, seca y carente de cualquier atisbo de alegría.
Una risa que heló la sangre de los tres jóvenes y de la propia Lupe, resonando macabramente en las inmensas paredes del comedor. Con una mirada cargada de una mezcla indescifrable de desprecio, locura y un extraño sentido de triunfo retorcido, el anciano patriarca se apoyó pesadamente sobre la mesa de caoba destrozada, acercó su rostro marcado por las arrugas al de Lupe y, con un tono de voz venenoso y calculadamente lento, decidió jugar su última y más devastadora carta, la revelación final que destruiría cualquier posibilidad de victoria moral por parte de sus acusadores y los hundiría a todos en un abismo de desesperación compartida. Edmundo confesó abiertamente y sin ningún remordimiento ser el autor intelectual del asesinato de su primera esposa, pero la justificación perversa que ofreció sacudió los cimientos de la existencia de Brian. Con una sonrisa sádica dibujada en los labios, reveló que el asesinato no había sido motivado por avaricia ni por desamor, sino por una venganza pasional al descubrir que ella lo estaba engañando con un joven y humilde jardinero. Un jardinero que, según la espantosa confesión del magnate, no era otro que el verdadero padre biológico de Brian, a quien Edmundo también había mandado ejecutar y desaparecer en el mismo falso accidente automovilístico, obligando a Lupe a encubrir el doble asesinato bajo amenaza de matar al recién nacido. El mundo entero pareció detenerse en ese segundo de silencio sepulcral, mientras Brian, pálido como un cadáver y sintiendo que le faltaba el oxígeno en los pulmones, procesaba la horrorosa verdad de que la mujer que lo había criado había sido cómplice, por puro terror, del asesinato a sangre fría de su verdadero padre biológico para protegerlo a él, y que el hombre al que había servido y respetado en esa casa era el verdugo implacable de su propia sangre. El episodio cierra en el clímax emocional más alto posible, con la cámara haciendo un primer plano dramático y tembloroso del rostro bañado en lágrimas de Brian, quien, en un arranque de furia ciega, incontrolable y primitiva, arrebata la vieja arma homicida de las manos de Jenny, quitándole el seguro oxidado con un chasquido metálico ensordecedor y apuntando el cañón directamente y sin dudar al centro de la frente del sonriente y desafiante Edmundo, dejando a los espectadores con el corazón en un puño, gritando frente a las pantallas y exigiendo saber si el joven cruzará finalmente la línea sin retorno para convertirse en un asesino, consumando una venganza sangrienta que lleva más de 20 años gestándose en las sombras de la gran mansión.